Agustín Canzani es sociólogo, cientista político, profesor universitario de grado, de posgrado, consultor de organizaciones nacionales e internacionales en temas de opinión pública, programas sociales y análisis político. Además es compañero que le ha tocado ser el director de la Fundación Liber Seregni y ha tenido la gentileza de acompañarnos en la mañana de hoy un poco para plantear el debate, tirar el gato arriba de la mesa, como decimos allá por el barrio, y a partir de esto ir generando alguna discusión que nos pueda servir y aportar a la construcción de políticas desde el interior, ¿no? Políticas para el interior, pero sobre todo construir desde el interior una alternativa, una nueva forma de ver la política y de ver el país, que creo que a veces hace falta. Agustín, todo tuyo el tiempo. Bueno, ¿cómo están? Buenos días para todos, para todas. Gracias por la invitación. Cuando Rogelio me contactó, yo intenté ver si podría estar ahí con ustedes, pero tengo una actividad académica ahora pegada a esta, entonces, y la tengo además en participación por Zoom, porque es en otro país, así que no me costaba mucho moverme de casa, y creo que acerté, porque estoy con gripe desde hace unos días, así que hubiera sido medio imposible estar ahí. Les agradezco mucho esto, porque me parecen momentos de conversación, intercambio muy valiosos, que creo que estamos necesitando que se desarrollen cada vez más y que de alguna manera nos permitan retomar una forma de funcionamiento del Frente Amplio y de los grupos que tengan este componente, ¿no? de reflexión, de análisis y también de propuestas hacia adelante. Dos aclaraciones que me parecen importantes. Lo primero, yo preparé una cosa que supongo que va a estar en el orden de la media hora. Después, si ustedes quieren, con todo gusto, intercambiamos, debatimos, respondemos preguntas o dudas. Y lo segundo, yo trabajo en la fundación, que es una cosa muy chiquita, pero no puedo hablar en nombre de ella, sino en nombre mío, y a veces hasta dudo si me represento bien necesariamente. Voy a articular un poco esta presentación en tres partes, digamos, ¿no? Primero, y aunque parezca un poco extemporáneo, analizar lo que yo llamo el fin de un ciclo, ¿no? El fin del ciclo de la izquierda y el progresismo en Uruguay después de 15 años, porque me parece que ahí hay algunas claves que vale la pena tener en cuenta. Segundo, este año y medio que hemos pasado de nuevo gobierno, que fue un año y medio de sorpresas y que nos plantearon algunos retos bastante importantes que no siempre supimos, a mi juicio, enfrentar. Y tercero, hacia adelante, tareas que me parece que tenemos planteadas hacia adelante. Lo mío no va a tomar el enfoque específico del interior en un sentido amplio, sino un enfoque más general, y eventualmente me voy a referir a alguna de estas cosas que creo que vale la pena tener en cuenta para el trabajo fuera del área metropolitana, que a mi juicio hoy es lo que uno podría considerar. Entonces empiezo con lo primero, ¿no? En noviembre del año pasado se cerró un ciclo. Se cerró simbólicamente un ciclo, aunque se cerró después el 1 de marzo, pero se cerró un ciclo y me gustaría ver un poquito las causas, desde mi punto de vista, las consecuencias que eso tuvo y dónde quedamos parados. Y advierto que en realidad voy a hacer algunas apreciaciones que yo creo que podría argumentar más, justificar más, a riesgo de que en algunos casos resulten incómodas. Pero me parece que más que un tiempo de corrección política, lo que tenemos que hacer es plantear los puntos de vista que tenemos y no dejarnos llevar por cuestiones que sean irrelevantes.
que aportamos más al debate cuando lo hacemos desde esa perspectiva. Lo primero es que el fin de un ciclo implica, desde mi punto de vista, una década y media de mejoras indiscutibles para Uruguay. Eso es un elemento desde el que hay que partir, ¿sí? Entonces, la referencia de que hay un vaso medio lleno, o de repente más que medio vaso lleno, es un punto de vista que creo que hay que tener. ¿Sí? Y me parece que si uno mira la, la, las visiones que tenemos adentro del Frente Amplio, analiza los discursos públicos y escucha hablar a algunos compañeros y compañeras, este no es necesariamente siempre el punto de partida. ¿Sí? Y creo que es muy importante hacer pie ahí, ¿sí? En que efectivamente durante los 15 años que el Frente Amplio estuvo en el gobierno, hubo un cambio en la situación del país, que ese cambio fue un cambio claramente positivo en la mayor parte de las dimensiones que uno quiera evaluar, y que muchas veces buscamos más el pelo en la sopa que partir desde este punto de vista, ¿no? Partir desde lo que mejoró y mejoró sustancialmente. Ayudado probablemente por un contexto internacional que fue favorable durante buena parte del periodo, pero también por virtudes de nuestras propias políticas públicas, ¿sí? Y de nuestro propio accionar político en el gobierno y desde fuera del gobierno. Y esto mereció muchos debates. Ahora me está tocando trabajar con los documentos de balance, autocrítica y con los aportes, y uno encuentra comentarios que realmente le resulta muy difícil compartir, ¿no? Dice, bueno, acá no avanzamos nada, en esto. Yo, cuando leo algunas de esas cosas y me voy a ver al área en la que se refieren, me resultan juicios que no puedo compartir de ninguna manera. Y creo que cuando uno entra en ese debate, al final eso no es demasiado sostenible, sino que es una forma de criticar carencias, pero que no necesariamente construye. Ahora, también hay que reconocer que muchas veces esos 15 años fueron presentados de una manera casi autocomplaciente, y que nos negamos a ver los claroscuros que tiene cualquier gestión de gobierno, y especialmente las carencias en algunas áreas. Sin que esto signifique cargar la responsabilidad en los compañeros y las compañeras que estuvieron a cargo de esas áreas. Pero creo que el Frente Amplio tuvo serias dificultades para hacer un balance sobre la gestión en sus distintas áreas de política pública por una dinámica interna algo perversa, y que era que cuando se planteaban algunas dudas o algunos déficits que teníamos en ciertas áreas, no tanto las personas, sino los grupos que estaban detrás de las personas que gestionaban esas áreas, salían en una defensa que terminaba muy difícil establecer una crítica que puntualizaba esas carencias. Y eso es relativamente complicado. De alguna manera, esos 15 años, más allá de que terminan con este balance, yo creo que para todos al final, cuando bajan las aguas, un balance claramente positivo, y lo estamos viviendo ahora, nos faltó un equilibrio de pros y contras, tanto hacia adentro del Frente Amplio como en nuestro discurso hacia afuera. Y cuando no aceptábamos críticas, estábamos teniendo un problema para comunicarnos con el afuera, porque había cuestiones que mucha gente podía criticar legítimamente, y cuando glorificábamos, digamos, todo lo que habíamos hecho, también tenemos un problema de credibilidad, porque no todo estaba bien o todo estaba perfecto. Pero además me parece que no fuimos capaces de advertir
y en muchos casos no hubo la voluntad de admitir que en esos 15 años tuvimos dinámicas distintas, y que el último periodo fue un periodo donde empezó a pesar lo que yo llamo fatiga de material. Fatiga de material es, según me explicó un amigo ingeniero, es una cuestión que sufren los metales, por ejemplo, que implican que bajo determinadas presiones externas se pueden romper, por decirlo de una manera muy clara. Y creo que lo que ocurrió al Frente Amplio en su tercer periodo de gobierno es que había algunas cosas que ya no estaban funcionando tan bien, y que en un contexto adverso, como fue un contexto económico regional poco favorable, se notaron más esas debilidades. Simplemente, a manera de comentario, me parece que cuando uno repasa, 2015 fue un año en donde esto ya lo teníamos sobre la mesa. La discusión presupuestal fue muy compleja, y fue muy compleja aún cuando el Frente Amplio tenía mayorías parlamentarias. Esta opción de partir el presupuesto en dos me parece que era bastante polémica y no sé si fue suficientemente discutida o fue impuesta por algunos sectores. Hubo una notoria disconformidad en el movimiento sindical, que tampoco se logró zanjar adecuadamente. Y hubo además situaciones que se plantearon en ese mismo periodo, como las idas y vueltas en el conflicto de la educación, que mostraban que algo no estaba funcionando demasiado bien. Pero además, y yo creo que esto quiero decirlo, la nominación del gabinete por parte de Tabaré Vázquez implicó una postergación de la renovación del liderazgo interno del Frente Amplio, que a mi juicio fue una señal poco favorable, ya cuando se hizo la nominación, y luego a lo largo de todo el periodo mostró que era muy difícil cambiar determinadas figuras, y no estoy cuestionando acá a las personas que estaban en sus cargos, sino a un cierto principio de realismo político que supone que, bueno, que hay que combinar ciertos rasgos diferenciales en un gabinete, y que también hay que, de alguna manera, mover las fichas, porque la sustitución de cargos ministeriales es un recurso habitual, un recurso político habitual que no debería dejarse de usar como un mecanismo para oxigenar en determinada etapa de un gobierno. Adicionalmente, me parece que hoy estamos en condiciones, viendo en perspectiva lo que pasó, esto por supuesto es una opinión personal, que tuvimos una campaña poco articulada y con errores, ¿no? Cuando digo poco articulada es que efectivamente el Frente Amplio como tal no siempre participó del diseño, la orientación, la ejecución de la campaña, hubo problemas de conexión. Hay quienes pueden atribuirlo al candidato. Yo creo que eso ya venía de 2014, ¿no? Ese cierto divorcio, o por lo menos esa cierta distancia entre la campaña del candidato y la campaña del Frente Amplio, ya había ocurrido en 2014, pero bueno, hay ciertas cosas que quizás perdonamos a Tabaré que no se las perdonamos a otras personas, pero claramente me parece que eso pasó. Me parece que también tuvo errores, después podemos conversar un poco por eso, y que las fuimos a jugar en un escenario adverso que no supimos ni reconocer ni disputar adecuadamente. ¿Por qué? Bueno, porque teníamos el antecedente de la campaña 2014, a la que cerramos con esta evaluación. Las encuestas se equivocaron, ¿no? Y yo no estoy tan seguro si las encuestas se equivocaron o hubo al final un movimiento de personas que nos dio ese resultado favorable y la victoria. Por otra parte, a mí me costó mucho un conjunto de discusiones que tuvimos en el Frente Amplio,
en términos de hacer visible el no reconocimiento a las virtudes de nuestros competidores, ¿no? Una frase común que repetimos hasta el cansancio es: a la oposición no se le cae una idea. Y yo solía decir, menos mal que no se le cae una idea, pues si se le cayera alguna idea, nos iría mucho peor de cómo nos está yendo, ¿no? Eh, no, la oposición tuvo virtudes y claramente tenía una estrategia clara, que era sacar al Frente Amplio del gobierno, a como diera lugar. eh, Marcaron la cancha, en eso nosotros ellos con bastante efectividad, y entre ellos lograron retroalimentar una estrategia competitiva, ¿no? Eh, entonces el Frente Amplio terminó la primera fase del ciclo electoral con sensaciones encontradas, si ustedes quieren, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la segunda vuelta nos dio una cierta sorpresa y arrimamos, por así decirlo. Pero eso nos llevó, a mi juicio, a una evaluación confusa. Llegamos a decir que no había sido una derrota política, cosa que yo creo que fue un error. Hubo una derrota política, ¿no? Y quedamos a medio debatir sobre cómo había sido eso. Todavía no estamos cerrando ese debate y ese es un problema. Y quedamos además con posicionamientos difíciles, porque no lo teníamos conversado en el Frente Amplio y empezamos el gobierno de la calle con esa situación. Pero por otra parte, el ciclo de las departamentales, que se extendió, también cerró mal. ¿Por qué? Porque, bueno, mantuvimos bastiones importantes, pero seguimos posiciones. ¿Y dónde seguimos posiciones? Justamente fuera del área metropolitana. Y no encontramos, y eso es una cuestión que tenemos que plantearnos, una forma de competir electoralmente frente a la realidad de lo que supone una coalición consolidada en términos de oferta político-electoral, ¿sí? A la que puede unir el amor, el espanto o la conveniencia, no importa, pero los une, ¿sí? Y finalmente, diría yo, tampoco terminamos de consolidar un relato claro, con lo que nuestros militantes y nuestros votantes quedaron un poco desorientados. Me parece que nos salvó un poco de esa sensación de cierta, de cierto desánimo extremo, la remontada de la segunda vuelta, que fue importante, esta idea del vamos a volver, que durante el fin de año de alguna manera se vivió, y la propia despedida de Tabaré en La Teja, nos reencontró con un sentimiento que no es menor en política, porque el estado de ánimo en política es muy relevante. Pero lo cierto es que en realidad cerramos 15 años, que tienen un saldo, a mi juicio, muy positivo, en una situación peor de lo que sugerirían esos 15 años positivos. Yo diría incluso ideológicamente, en algunos temas casi a la defensiva. Y ahí me voy al segundo punto, que es lo que tiene que ver con este año y medio de situaciones que vivimos, que fueron, o que fue, perdón, un año y medio de sorpresas que no nos dejaron hacer pie hasta hace poco. El primer problema, desde mi punto de vista, es que traducimos una expresión de deseos en un diagnóstico que creo que era francamente poco probable. Y ese diagnóstico era que la coalición no iba a funcionar. Ya nos habíamos equivocado seriamente, ¿sí? Y nos costaba admitirlo. Estuvimos diciendo esto no va a pasar, ¿sí? Porque no se van a juntar, ¿no? Después dijimos no va a haber foto, porque nadie se va a subir al mismo escenario con Manini, ¿sí? Después dijimos esto no van a poder acordar un gobierno,
y un gabinete, y después dijimos no van a poder seguir votando juntos, y nos equivocamos en todo. Y quienes decíamos lo contrario, francamente teníamos poco resto en el Frente Amplio. Y lo que ha demostrado la coalición hasta ahora es que se dobla, pero no se rompe, ¿no? Se tuerce, pero no se rompe. Entonces, me parece que hay que asumir que el centro de la coalición es que el Frente Amplio es demasiado importante como para que nuestros adversarios se den el lujo de romper eso, ¿no? Y por lo tanto lo van a mantener mientras no haya motivos políticos electorales muy fuertes que los lleven a romper esa construcción, ¿no? Y en gobierno mucho más, porque los asientos siempre pesan, porque la base de reproducción de los aparatos políticos son los cargos, y más en ese tipo de partidos con el que nosotros nos enfrentamos. Y además, cuando asumió la calle, presenciamos una luna de miel, que es algo habitual en el inicio de los gobiernos, pero que además estuvo reforzada por circunstancias excepcionales, que fueron la pandemia, y yo creo que agravada, en el sentido desde nuestro punto de vista, por algunos posicionamientos apresurados y basados en cálculos políticos que fueron erróneos, ¿sí? O inadecuados. Acá, a los pocos días de la pandemia, tuvimos un caceroleo contra el presidente, contra el gobierno, ¿sí? Y esas cosas son hechos simbólicos que marcan, y no fue una iniciativa del Frente. Entonces, cuando después se habla también de cómo funcionan los movimientos sociales, son cosas que en algún momento tenemos que poner sobre la mesa. Yo creo que eso matrizó, ¿m?, una visión en algunas personas de que se estaba haciendo algo absolutamente ilegal. Pero además apareció un gobierno atento, que actuó rápidamente, nos puede gustar o no, que comunica bien, ¿sí?, que aprovechó mucho durante la pandemia el espacio del vivo. Durante muchos meses en la pandemia no había espectáculos en vivo, no había cosas en vivo, y el vivo era la conferencia de prensa de presidencia, o sea que podía fijar la agenda informativa en base a eso, y que ha mostrado capacidad de reacción y un presidente hábil, activo, cosa que también nosotros nos negamos a aceptar. La calle, aún cuando pasó por situaciones complejas durante la campaña electoral, no perdió el norte. Y él estuvo en situaciones complejas en la campaña electoral. Recordemos que en un momento el crecimiento de Talvi amenazaba al Partido Nacional. El Partido Nacional, después de las internas, nunca recuperó la intención de voto que tenía en las encuestas antes de las internas. Es más, votó peor que lo que le daban las encuestas antes de las internas, con 12 o 15% de indecisos. Pero no me preocupaba tanto, porque su razonamiento estratégico era: mientras este bloque sea más grande que este otro, y yo sea claramente el más grande dentro de este bloque, va a barrer. Y lo hizo sin desviarse un ápice en su campaña. Y por otra parte, realmente, en la etapa anterior, yo creo que habíamos tenido un gobierno que se mostraba poco activo en la capacidad de respuesta y que estaba muy renuente a comunicar bajo ciertos formatos, y me parece que la contraposición pegó mucho. Y en esa misma etapa nos enfrentamos con que el Frente Amplio tenía un problema de conducción política, ¿sí? Y ese problema de conducción política era también un problema de liderazgos que buscaban su lugar, ¿sí?, sin que esas piezas se hubieran acomodado a la nueva red. Porque esos liderazgos estaban cambiando, estaban transmutando.
Y además fue un Frente Amplio, yo diría, casi que empecinado en su agenda, no necesariamente tomando la agenda que venía de la situación en la que nos encontrábamos en ese momento, y vivimos por lo menos un año con muchísimas dificultades para tener un lugar bajo el sol en la agenda pública. Ahora, sobre el final de este periodo, un año y medio, me parece que recibimos una bocanada de aire que tiene que ver con una suma de factores, ¿no? Bueno, primero empieza a bajar el efecto de la pandemia y empiezan a conocerse algunos límites de las promesas del gobierno y de las políticas del gobierno. ¿Sí? En la suba de combustibles es el más notorio, pero hay otros. Segundo, el gobierno comete errores no forzados, ¿no? Es decir, no son necesariamente responsabilidad, por ejemplo, del presidente, pero esto del ministro de Turismo obviamente es muy poco presentable. Y el Frente Amplio empieza a tener capacidad de meter temas en la agenda a partir de esos errores que el gobierno comete. La interpelación del puerto me parece que fue muy clara, logró dejar un tema abierto ahí que va a ser difícil de cerrar. Probablemente la cuestión del ministro de Turismo también ocurra lo mismo con eso. Y de alguna forma, las dificultades que tiene la coalición para funcionar con esos distintos componentes también le empieza a presentar problemas y en esas brechas no se los podemos sacar. Y además está lo del referéndum, ¿no? Yo quiero ser muy claro, a mí me parecía muy difícil que se notaran las firmas, hasta bastante entrado el proceso. Creo que además compañeros y compañeras que eran de los más entusiastas dijeron, bueno, en determinado momento va a ser muy difícil llegar, y algo empezó a cambiar, y efectivamente con eso logramos cambiar el sentido de la agenda política. No definitivamente, pero fue la primera vez que metimos una cosa allí, ¿sí? Eh, y eso nos permite, creo yo, reordenar el apoyo dentro del Frente Amplio, ir a la parte más dura de nuestras bases político-electorales y sociales y reconectar con ellas, y en algún sentido, si había alguna duda, dejar claro que hay una contracara al gobierno en lo que puede ser una alianza, un bloque, no importa cómo le llamemos, pero que representa una. Entonces hoy, al final de este año y medio, estamos mejor de lo que podíamos estar 6 meses atrás, y eso tiene que ver con la coyuntura. Ahora, el referéndum va a ser una pelea dura, de resultado incierto, y va a plantear muchos desafíos, pero me parece que no deberíamos interpretarla como la batalla final. Digamos, hay otras cosas que van a ir después que son realmente bastante más importantes y complejas. Y en ese sentido, voy a terminar un poco planteando algunas cuestiones que me parece que vale la pena tener en cuenta. Yo diría que hay algunas tareas hacia adelante que el Frente Amplio tiene planteadas que vale la pena ponerlas sobre la mesa. Y las listo para después desarrollarlas mínimamente. Me parece que hay que escuchar, que hay que repensar, que hay que reparar la herramienta, que hay que participar y que hay que rearmar coaliciones. Esas son las cosas que hoy, si tuviera que identificar como grandes tareas, metería en nuestro proyecto político. Cuando digo que hay que escuchar, me parece que tenemos que partir de aceptar la legitimidad, ¿no?, de críticas a los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? No podemos no partir de esa base.
si queremos reconectar con algunos sectores de la población, con algunas personas, tenemos que estar abiertos a escuchar. ¿Sí? Podemos después entrar en una dialéctica, discusión y demás, pero no podemos negarnos a oír. ¿Sí? Y no podemos abrumar a las personas que ensayan alguna crítica con un conjunto de estadísticas, de logros, etcétera, porque si la persona tiene una crítica no es porque ignore eso, es porque siente que hay algo que no anduvo bien. Y vale la pena identificar cuáles son esas cosas. En esta escucha, obviamente, tiene un rol fundamental todos los compañeros y las compañeras que son parlamentarios, pero también la estructura territorial del Frente Amplio. Y es muy importante esa estructura territorial, y es muy importante esa estructura territorial afuera del área metropolitana. Para mí, hoy, lo que llamamos interior no es lo que no es Montevideo, sino es, grosso modo, lo que no es Montevideo y el área metropolitana de Canelones. Porque el área metropolitana de Canelones es ya una especie de Montevideo ampliado. Y si ustedes lo miran en términos electorales y políticos, van a ver que se comporta más con patrones montevideanos que con patrones del interior del país. Entonces ahí hay una tarea de escuchar que es fundamental. Segundo, me parece que hay que repensar. Hay que repensar muchos temas y evitar caer en la idea de que lo que tenemos para responder y lo que tenemos para ofrecer son las cosas que hicimos en los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque probablemente la realidad que tengamos que enfrentar, ¿sí?, va a ser distinta de la que recibimos en 2005, y porque además hay cosas que tenemos que discutir. Pongo solo un ejemplo, que no tiene que ver con temas tan locales, pero que influyen. El apoyo, a mi juicio, acrítico, a experiencias progresistas o de izquierda en otros lugares, es algo que tenemos que discutir en serio. ¿No? En serio. Tenemos el ejemplo de Nicaragua ahí enfrente. ¿No? Y por lo tanto, esas son cosas que vale la pena plantear y que vale la pena repensar. Pero además tenemos otras cuestiones, que son los desafíos que surgen de transformaciones globales. Yo pongo un ejemplo rápido, pero el otro día, en un encuentro acá en casa con gente joven, de la familia extendida, me dice el novio de una sobrina, no, yo nunca trabajé para una empresa uruguaya. Y tiene 31. Siempre trabajó en temas de informática en empresas de zona franca, ¿sí? Es frentista, vota sistemáticamente en un sector del Frente Amplio, vota al Partido Comunista, pero no tiene ninguna experiencia de lo que uno identificaría como un trabajo normal, a los 31 años, y trabaja de que tiene 22. ¿Sí? ¿Y en qué trabaja? Trabaja en una empresa que hace captura de datos para realizar estadísticas deportivas, que nutre de información a una empresa global de encuestas. Y trabaja con 4 personas más, con otras 10 que están en Estonia, con otras que están en México, y ese es el futuro, o en algunos casos ese es el presente del trabajo, y esas cosas tenemos que pensar. Por lo tanto, porque hay transformaciones globales muy relevantes, ¿no? En ese sentido. En tercer lugar, me parece que hay que reparar la herramienta. El Frente Amplio es una herramienta política de un potencial enorme, ¿sí? Ahora, tenemos que cerrar en unas etapas, ¿sí? Eso implica terminar la catarsis, espero que ocurra en el próximo Congreso, de nuestras evaluaciones, que ya son muy largas, las estamos haciendo a 2 años prácticamente de la elección, está la pandemia, pero bueno, hay que cerrar esas etapas.
liquidar algunos temas pendientes. Por ejemplo, la renovación de autoridades es un tema pendiente que tenemos que liquidarlo. Pero eso va más allá de estas cuestiones concretas. Me parece que es muy evidente, desde mi punto de vista, que tenemos que limitar primero y reducir después lo que es la microfragmentación. Más solo de listas, ¿sí? Es un problema de que necesitamos recrear espacios políticos, grandes espacios políticos en el Frente Amplio, en base a sensibilidades, ¿no? Y no son 20 y pico, ¿sí? Tienen que ser claramente muchos menos. Por otra parte, creo que también es importante abrirse a innovaciones en organización, en infraestructura, en organización en términos de estructura, de dinámica y de prácticas. Esto que estamos haciendo ahora, de tener encuentros virtuales, es una cosa que es una herramienta que existe desde hace tiempo, la popularizó la pandemia, pero se había empezado a usar en el Frente Amplio y había mucho rechazo a eso. Yo sí, efectivamente, si nos podemos encontrar cara a cara es mejor, pero a veces para intercambiar puntos de vista o informar, ¿por qué no vamos a usar estas cosas? ¿Sí? Algunos temas que están planteados, como por ejemplo la integración de las mujeres, tratando de buscar la paridad de género en algunos organismos, yo creo que deberíamos analizar ahí fenómenos como la paridad progresiva y la rotación de las representaciones para facilitar esa paridad. ¿Sí? No con la idea de agregar a fuerza cosas, sino con la idea de incluso responsabilizar a los sectores en esa cuestión. Y lo mismo con la participación de los jóvenes y lo mismo con la participación del interior del país. Y a su vez, con determinadas dinámicas. A mí me parece que el tiempo que implican algunas discusiones en el Frente Amplio es una cosa que tiene que estar replanteada, porque es muy difícil para las nuevas generaciones aceptar que esos son los tiempos de toma de decisiones. Es contraintuitivo respecto a lo que viven todos. Pero, por sobre todas las cosas, reparar la herramienta Frente Amplio, no estoy diciendo cambiarla, repararla. Es como cuando uno usa una herramienta mucho tiempo, cada tanto la tiene que afilar de vuelta para que funcione bien. Implica, por sobre todas las cosas, recuperar el capital social que representa la confianza política. Estamos juntos y juntas en esto, porque confiamos en las otras personas que están con nosotros. En todos los grupos del Frente Amplio hay gente muy valiosa. Tenemos que dejar de parcelar los ámbitos, ¿no? Y el Frente Amplio funciona bien, desde mi punto de vista, cuando tiene por delante objetivos políticos claros. Y funciona mal cuando la discusión se vuelca exclusivamente hacia la adentro. Cuando tenemos objetivos políticos claros, y la cuestión de la recolección de las firmas fue una demostración, el Frente Amplio se encamina y va, y nos pasa lo mismo. Tenemos también, ya termino, Rogelio, ya sé, gracias, y disculpas por la extensión. Tenemos también que participar, y cuando digo participar, tenemos que recuperar la idea de que los y las frente amplistas estamos presentes en la sociedad. Pero a poco lo estamos retomando. Pero en algún sentido lo habíamos abandonado eso, ¿no? Y estamos presentes en la sociedad quiere decir que estamos presentes en todos los lugares, ¿no? Estamos presentes en una olla popular, sí. En una cooperativa, sí. En un gremio profesional, sí. Pero también en el vecindario, en el lugar de trabajo. Eso fue lo que hizo grande el Frente Amplio.
que sus militantes, sus mujeres, sus hombres comprometidos, reclamaban un lugar y ejercían la participación en todos los espacios sociales y políticos que estaban disponibles. Y eso supone compromiso. No se lo vamos a pedir a los votantes, pero sí a quienes somos militantes. Debería exigírsenos. Y finalmente, y esto creo que es lo más importante, tenemos que rearmar coaliciones. Si queremos ganar las próximas elecciones, porque nos parece no simplemente por ganas, sino porque eso es bueno para el país, tenemos que tener diálogos amplios con gente que es distinta a nosotros. Y no solamente entre nosotros. Y eso implica de vuelta, ¿sí?, reconectar y volver a dialogar con otros sectores de la sociedad. Termino diciendo que para mí es bastante claro que acá la alternativa es el Frente Amplio. La alternativa a este gobierno y a esta alianza, la coalición multicolor, es el Frente Amplio. Y la gente que hoy no está adentro, si no es que ya está mirando, dentro de poco va a empezar a mirar al Frente Amplio como alternativa, apenas le surjan disconformidades. Ahora, creo que es indispensable tener en cuenta que la alternativa es el Frente Amplio, pero no necesariamente para hacer lo mismo que hicimos, ¿no? Entonces, a quien venga a mirar lo que hay acá adentro, no le podemos decir, mirá lo que hicimos. Algunas de esas cosas se las podemos contar, pero tenemos que pensar también en que quizás tengamos que hacer cosas diferentes, ¿sí? Y eso no necesariamente lo tenemos claro, y no hay por qué decidirlo ahora. Yo no creo que ahora debamos discutir cuestiones programáticas, pero sí deberíamos ir teniendo un intercambio y un debate con, y esto es muy importante aunque suene antipático, con elencos nuevos o fertilizados por gente, ¿no? En algunos casos, lo que puede llegar a ocurrir, y puede ser una dificultad grande, es que nosotros no ofrezcamos novedad también en nuestros elencos de dirección, nuestros elencos políticos, ¿sí?, nuestros elencos de conducción y de participación en la organización. Y creo que eso es una cuestión que la sociedad también está reclamando y vale la pena considerar. Gracias por este tiempo, disculpas por la extensión. Gracias, Rogelio, y yo paro por aquí nomás. Un gusto. Gracias por la invitación. A los compañeros de la Alianza en el interior y particularmente acá en Florida, donde han estado organizando. Y gracias a Agustín, una vez más, para poner en contexto su análisis personal, no necesariamente compartible, porque él mismo genera la idea de debate. Eso no precisa, eso es micrófono. Y permítame también agradecer esta posibilidad de reencuentro y de encontrarnos con Rodolfo y con buena parte de los compañeros del interior, en una discusión que tiene como objetivo aportar como desde la izquierda, y trabajaremos ahora en taller y sacaremos alguna aproximación a conclusiones de lo que aspiran los compañeros, veremos qué podemos aportar en términos de la izquierda y el progresismo, en la necesidad de surgir nuevos acuerdos que nos permitan retomar el timón del país y avanzar en transformación. Antes que nada quiero agradecer también la actitud de estar en una casa del Frente Amplio donde hace algunos años, cuando veníamos con el Yuya, algunos compañeros de la Alianza, nos recordábamos hoy con Rodolfo,
el canario Arrillaga formaba parte de una comisión de hombres y mujeres que iban juntando peso por peso para comprar este local, y era en un momento un galpón cuando venía. Quiero reconocer en esto el rol militante, el militante de las ideas, de la vida, el militante que anoche en el local de la Alianza acá en Florida, y también lo recordamos con Rodolfo, es un local que es del PDC, que a su vez lo construyó un núcleo de compañeros de la Unión Cívica, comprando sus materiales y poniendo ellos mismos el trabajo. Porque esta construcción de hoy tiene un pasado muy rico y muy variado, pero que significó la actitud militante esa que permitieron, entre otras cosas, que se haya llegado a las firmas, las 800.000 firmas, una patriada. Y cuando miro el ejemplo, cuando iba a la Feria San Carlos a comprar queso chancho, y que mejor que me dio Richard la noche acá, y veía a Marie Claire y a Gustavo, una compañera docente del MVP y otros sectores, parados con una mesa juntando firmas, en aquella orfandad y soledad parecía que no iban a arrancar, que nunca iba a haber una firma. Digo, esta batalla, sentía esta vergüenza, quiero decir. Hasta que esa actitud militante permitió construir las primeras 150.000 y nos dio un empujón. Y todos nos sentimos más comprometidos. Y tuvimos que volver a agarrar una papelita y salir a hablar con la gente, y en las primeras 3 puertas nos insultaron. Y entramos con respeto, y nos empezamos a comunicar con la sociedad. Yo también quiero decir gracias, porque ese grupo militante recuperó el estado de ánimo que necesitamos los frente amplistas, y que necesitamos que nos cinchonen. ¿Cuántos necesitarán hoy que nosotros ayudemos a cinchonear? Si acá hay gente de varias generaciones, con Richard compartimos una vida larga, con el Matute, que ha sido uno de los orquestadores principales, con Pablo, pero venir a lo de Canario Arrillaga y su compañero, el viejo Guarino, quedarme en su casa, o a la casa de otro compañero con los compañeros Maldonado, llena el alma de la seña de identidad que tiene esta alianza, que tiene un enorme aporte para hacer, creo yo, en la medida que con esa actitud de escuchar, de mucha humildad, no la humildad malentendida, sino militante en que nos equivocamos, en donde no acertamos para lograr el objetivo que teníamos. Y si nos tenemos que autoflagelar, o tenemos que mirarlo como parte de un proceso, de una construcción más larga, como decía Citarrosa. No hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia. Pero el problema es que cuando lo queremos mirar desde el interior, ayer en algunas entrevistas que los compañeros me hicieron venir antes, y estuvimos viendo la obra central del tren, que los compañeros que venían de otro lado la vieron también hoy y la habían visto antes, dejamos un país en marcha. Yo quiero parar Machín efectivamente, porque no es el país apagado cuando pasa y ve los hilos prendidos, ve un tren en marcha, cuando ve una planta que entre planta de celulosa y tren central debe ser un par de puntos por año del PBI. La situación económica habría sido distinta. Y la pregunta es si en el medio de todo eso, como el Frente Amplio, retrocedimos en el interior. Retrocedimos de forma bestial. Yo no es por nada, compañeros, pero si queremos repensar el interior, yo no tengo respuestas, pero yo creo que falta el avance institucional de la República y sus instituciones en el interior del país. El sistema feudal, el caudillismo, los liderazgos personales siguen ocupando en un abanico de centro-derecha, pero particularmente en el Partido Nacional, un escenario muy fuerte, donde esos vínculos personales no los logramos resolver sobre la base de un planteo político. Creo que esas transformaciones del tren, de la planta de celulosa, las transformaciones que el viejo Guarino decía, el viejo Guarino cariñosamente no. Más joven que nosotros, de cabeza. Y de edad también. Decía, el gobierno de Frente Amplio nunca basó tanto el capitalismo en el interior como en los gobiernos de Frente Amplio. No es para avergonzarse, es para decir, las transformaciones estructurales, lo que tiene que ver con la producción primaria,
la incorporación de tecnología tuvo un elemento que tiene que haber construido otros sectores. Agustín nos planteaba los desafíos del que trabaja a distancia y no sabe quién es el patrón. Y ayer se movilizaron en Cerro Largo una movilización de peones a caballo y en vehículo, en esa paradoja de un modelo capitalista que no termina de construirse. Porque hoy las empresas que prestan servicio a veces en el agro son empresas de obreros calificados que tienen que manejar computadoras para poder sembrar y cosechar en máquinas que antes no existían. Y la ruralidad que Rodolfo siempre nos plantea que tenemos que incorporar a la izquierda es también con sus tradiciones. A mí me gusta el candombe y el canto popular, pero vengo de origen de la pasada. Y querer ser artista de una guitarra 6 cuerdas, aunque no sonara nada, es frustrante, y sin embargo en los sueños urbanos del interior del país conviven. Y a veces queremos incorporar a nuestra cultura dominante, que es la que creemos que intelectualmente es más avanzada. Por ejemplo, lo digo desde el punto de vista, en los pocos minutos que quiero más intervenir. En Maldonado la inversión en cultura fue extraordinaria como un ejemplo, en infraestructura, en acceso a la cultura. Pero la discusión entre la comparsa y la escuela de Osamba no la terminó de laudar la izquierda. Parecía que había que definir cuál era la cultura oficial. Y estábamos en todos los eventos culturales de canto popular. Ahora, yo creo que fui una sola vez. Un compañero que pescaba, yo no pesqué nunca, pero siempre fui al lado de él, me invitó a una tenida de paseadores y cantores en un boliche donde se tomaba caña y vino. Y salvo porque hay un grupo que se llama Amistad que me invita vuelta a vuelta, y ya me dijeron que no podía ser más artista porque tengo solo un recitado, que cada vez me olvido un pedazo. Quiero decir que ese sector donde vengo originariamente, porque vengo de 110, un pueblito chiquito, en el andar de mi construcción de relato de la izquierda, lo fui perdiendo. Y volver a hablar y a construir confianza con los sectores no depende de lo que hagamos Rodolfo, yo, Liliano, Mario. Depende si los militantes y las militantes de izquierda reencuentran sus vínculos y sus formas, sin avergonzarse. Discúlpenme, pero tenemos también un debate ideológico en el medio, porque parece que el proceso civilizatorio, con las prácticas que muchas veces en el interior tenemos, en términos de ese concepto de feudalismo, de pensar que el dueño de estancia, de suerte de gran estancia, era el dueño casi de personas y de otros derechos. Si no cambiamos esa matriz cultural y lo transformamos en protagonista, a ese ciudadano, ciudadana, ese hombre, esa mujer, y solo lo que le reivindicamos es la injusticia que vive, y no ponemos en valor sus alegrías, que muchas veces con el mate lavado y con un pedazo de carne o con un fideo significa juntar a la familia, o estar en un boliche o jugando al truco, o viendo una carrera de estas de caballos que no terminan de correr, que andan al trote. Cuando los compañeros dicen, ustedes están lejos, ustedes están lejos, nos decían nosotros cuando recorríamos el interior. Y lo digo porque para mí la discusión no es entre Montevideo y el interior, es que nosotros mismos nos cuesta comprender esas realidades del interior, como nos cuesta comprender las realidades, algunas realidades del suelo del interior de Montevideo mismo y de Canelones. Nosotros no abordamos de una forma más escuchando, como decía Agustín. Se lo hace la plataforma que construimos y estableciendo nuevos puentes, y reivindicamos la militancia. No logrará el Frente Amplio construir más Frente Amplio en el interior y la zona metropolitana absolutamente insuficiente para asegurar un nuevo triunfo. Y esto no depende de los que vengan a ayudarnos, y que tenemos que tener nuestra propia plataforma y nuestra propia agenda del interior. Hoy el trabajo y la economía están en el centro de la atención de la opinión pública según las encuestas, y empieza a aparecer la inseguridad. Y empezamos a salir de la pandemia, y Botinelli ya decía y advertía, creo que Agustín lo dijo en algún momento, cuando pase esta etapa va a venir la realidad de la gente. Bueno, el trabajo, la situación económica empieza a sufrirse. Y en ese rol hay una reducción de la inversión del Estado Nacional y de la Intendencia y del aprovechamiento del clientelismo. El derecho en el Estado, en los gobiernos departamentales y locales,
aparte de los ministerios, porque el reparto ha sido bestial, en términos no de gente capacitada, la gente entra a ver la política como una herramienta para ver cómo se llega a un lugar así. Y la política es otra cosa. La militancia, esa es lo que construyeron ese local de la Unión Cívica, lo que hicieron las finanzas para construir este local, lo que aportan los ediles, lo que aportaron los compañeros de 200 pesos para los 40 afiliados que tiene la alianza acá para bancar la comida a mediodía, es otra cosa. Y yo creo que ese paradigma que nos motivaba cuando era joven, a lo que ya no somos tan jóvenes y que hay nuevas generaciones que están tomando, debemos adaptarla a una realidad que nos cuesta comprender. Ir redondeando. Porque si ponemos a trabajar en talleres, pues habrá conclusiones y escucharemos, pero yo creo que la alianza tiene un enorme aporte para hacer, en su dispersión, particularmente en el interior, porque es una fuerza real. Creo que debemos ir a nuevas coaliciones en el interior del Frente Amplio, porque hay un espacio que no cabe duda, lo que se llama el espacio serenista, quizás muy ambicioso en su nombre, pero significa una concepción de la política, el cual debemos construir sin perder nuestras señas de identidades. Pero esos procesos son graduales, llevan tiempo, y esos tiempos los tenemos que ajustar con la construcción de nuestra propia agenda. Esa agenda también necesita que haya quien le guste el candombe y juegue al fútbol como Pablo Guarino, y que sientamos que ir como hacía mi mujer, o quizás ya nuestro padre, cuando iban a la comisión de básquet o del Nacho, o donde hacía gimnasia de la Lucía, apoyar porque es parte de una actitud militante, porque militar no solamente es juntar votos, transformar la sociedad, construir la solidaridad y construir que juntos somos más. Y eso, hacerla la síntesis política, habrá quienes hagan el discurso. De lo que estoy seguro que el remonte entre octubre y noviembre se dirimió, quién sabe por cuántas causas, pero los que pusieron la cara y las que pusieron las caras fueron los militantes y las militantes. Y la confianza de la gente, compañeros. No hay discurso que pueda superar lo que es el vínculo personal, y ese vínculo personal que construye la militancia, que no importa en el lugar que está, porque la diferencia no es entre militante y dirigente, entre los que militan por la vida y por transformación y sus convicciones en acuerdo con otros, pero la gente nos mide a todos en función si hacemos lo que decimos, si pensamos lo que decimos, o si decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Y yo creo que hay un vasto campo de experiencia, y el avance en términos de construir un bloque mayoritario no va a ser exclusivamente sobre la base de la concesión únicamente de como lo veíamos históricamente la izquierda, que eran las clases. Las clases van a tener cambios en su integración, en su comportamiento. Los territorios pasan a tener una nueva necesidad, y hay nuevos actores que nosotros no los conocemos que están apareciendo a través de estas transformaciones. Y no va a ser solo en las grandes fábricas, en las grandes obras, donde haremos los cambios, aunque estoy seguro que la UTEC y la universidad serán un gran despertar de discusión teórica y técnica que nos permitirá comprender mejor esa realidad. Gracias a los compañeros por invitar. Bueno, muchas gracias por la invitación. También me sumo a esta felicitación por la iniciativa. Verdaderamente creo que va a ser muy provechosa en el día de hoy, y sobre todo por el intercambio y los aportes que ustedes hagan, mucho más de lo que nosotros podemos decir desde aquí. A mí me da la sensación de que queda muy poca cosa por decir, porque la afinidad que yo tengo con el Flaco respecto a estas cuestiones del interior son tan estrechas que no tengo mucha cosa más para agregar. Lo que sí me parece, y el Flaco lo mencionó también, es el asunto de la confianza. ¿Se puede subir un poquito el volumen? A mí me da la... A ver, aquí. Ahora, ¿el agradecimiento lo escucharon? Bueno, entonces me lo salteo. Digo que las afinidades que tenemos con el Flaco me impiden a mí agregar muchas cosas más.
porque tenemos ahí una concepción del interior que es similar, porque hemos operado en el interior, porque comprendemos esas cosas multiculturales que tiene el interior, o los interiores, diría yo, que no son tampoco todos iguales. A mí me parece que ahí tenemos que poner un foco, poner la vista, para aprender a detectar esas sensibilidades de los interiores. Y yo hago una recopilación de los interiores con la ruralidad. Que la ruralidad no es solo lo agropecuario. La ruralidad es el farmacéutico que está en Tupambaé, es el almacenero que está en Cerro de las Cuentas, es el que tiene poco que ver directamente con lo agropecuario, pero que sin embargo está influido por las consecuencias de la actividad agropecuaria. Y está influido por las consecuencias de la actividad agropecuaria y está influido también por los portavoces de la actividad agropecuaria, que son los formadores de opinión en esos pueblos. Y cuando a ellos creen que les va mal, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista ideológico, y hablan con el farmacéutico, aunque al farmacéutico le vaya mejor, le entran en la cabeza con ese discurso. Porque si no, no se explica. Bueno, en realidad se explica porque es la historia de la humanidad. La satisfacción de las demandas lo que hace es generar nuevas demandas. Y aquel que un día tuvo la necesidad de recibir un plan de apoyo para salvarse o salvarlo de la emergencia económica y social, sentía la crítica de los que no lo precisaban diciendo le están dando plata a los vagos. Lo recordamos todos. Y después de eso, cuando él emerge y mejora su situación económica y ve que le están dando plata a otros, dice lo mismo que decían de él. Le están dando plata a los vagos. Y esa es parte de esa penetración ideológica de los operadores de la ruralidad. Por eso a mí me parece que nosotros tenemos que entender en profundidad el tema del interior del país, o de los interiores del país. Porque no es lo mismo estar en el interior en un viñedo en Artigas o un viñedo en Canelones. Y no es lo mismo, hoy veníamos hablando con Gustavo sobre los temas forestales, no es lo mismo trabajar en la forestación, que parece que es una gran cosa, y sin embargo hubo actitudes y hubo aptitudes de trabajo casi de esclavo para los que plantaban el millón de hectáreas que anda por ahí, o gran parte de ese millón de hectáreas que anda por ahí. Así que me parece que eso también está vinculado con la confianza que uno puede despertar hablando de estas cosas. Se decía de un presidente norteamericano, se decía que no era tan importante lo que él hacía, sino lo que él hacía sentir a la gente. Y a mí me parece que esa es una definición bien importante. La gente se sentía, nosotros le dimos mejores condiciones de vida bueno, sacamos 1 millón de pobres de la pobreza, 1 millón de uruguayos de la pobreza. Pero la gente capaz que no sentía que estaba bien. No pudimos hacer sentir que se sintiera bien, que se sintiera mejor. Y no puedo soslayar tampoco en esto, un brevísimo paréntesis, el papel de los medios de comunicación, obviamente, ¿no? Que fueron parte de esa estrategia fenomenal que tuvieron de ese objetivo. Frente Amplio nunca más. Eso fue parte sustancial de este proceso electoral que estamos cerrando y que queremos cerrar. Entonces, la confianza en la gente se logra además en base a esto que decía el Flaco, en la militancia, en el estar, por más que nos quieran hacer sentir como si fuéramos leprosos, que también hay una actitud de esa, no me convierto en víctima, pero a veces se hace sentir eso, quieren hacerte sentir eso. Y uno en algunas actividades, aunque estén muy vinculadas a uno, a las que va, una vez fuimos con Pablo a una actividad en Cerro de las Cuentas, en la campaña electoral, que eran penca, raíz corto. Y salimos y dijimos, parecíamos sapos de otro pozo. Y yo tengo una historia rural. A mí cuando me fueron a buscar para ser intendente estaba descacarreando ovejas. No era mía tampoco la oveja. Trabajaba para otro.
Entonces, lo de la confianza me parece que es un tema a manejar con mucha intensidad, que se hace en base a la militancia, al estar, al ir, al conversar. Muchas veces en el año 2005, en el año 2005, no, en el año 2004, en la campaña electoral de 2004, la gente nos decía: yo los voto a ustedes porque tengo confianza que van a ganar. Claro, estábamos sumidos en una gran crisis que venía del 2002, empezando recién a salir, ¿no? Pero nos decía eso: yo tengo confianza en que ustedes van a salir, van a atender los problemas que tenemos. Y hablábamos del voto prestado, ¿se acuerdan? Y hablaban que nos prestaran el voto, que nos dieran la oportunidad de poder ser gobierno para demostrar que se podían hacer otras cosas. Y las hicimos. Quizás no tuvimos tampoco, la virtud de difundir profesionalmente lo que hacían. Y bueno, a mí no me gusta mucho el autobombo y a muchos no les gusta mucho el autobombo, pero se hicieron cosas, muchas cosas. Y ahora con esto, hago un paréntesis también para entrar en un punto específico, que es este tema que está ahora en boga, que es el tratado con China. Y el otro día, hablando con el ministro Aguirre, me dice: no sé, yo lo sabía, pero no lo tenía. Nosotros hicimos un estudio de prefactibilidad entre 4 ministerios. No era la Cancillería solo, era la Cancillería, era la Agricultura, fue el Ministerio de Industria, era la UPP, y era Economía. Eso es un documento de 122 páginas, que analizamos todo el mundo puso allí cosas posibles de prever. Entonces, no salimos así: tenemos un estudio de prefactibilidad, y lo hizo fulano, y lo hizo mengano. No. Pero hoy se dice que el Frente Amplio en 15 años no hizo nada con China. Es increíble, ¿no? Porque fuimos el primer país de América, del Mercosur, que adherimos al proyecto del presidente Xi Jinping, de la ruta de la seda. Porque nos adherimos al Banco Asiático de Inversión para Infraestructura. Porque hicimos un acuerdo entre los bancos centrales para comerciar en monedas locales. Porque abrimos 2 consulados en el oeste de China. Porque hicimos un equipo en China, impresionante. Hicimos otras cosas más también. Pero decir que en 15 años no se hizo nada en China, la verdad que es mentiroso. Pero bueno. Entonces, hay una parte también de la situación hoy que es el síndrome de la responsabilidad ajena, ¿no? Todo lo que está mal hecho, la culpa viene de atrás. Todo es porque se hicieron mal las cosas de atrás. Y eso, bueno, hay que combatirlo. Y para combatirlo hay que militar, y para militar hay que estar, y eso es lo que va a ir generando la confianza que necesitamos para encarar estos nuevos proyectos, o este nuevo proyecto que aspiramos a tener en el Uruguay. La derecha es muy fuerte, como decía Agustín. La derecha va generando condiciones como para que, más allá de que la derecha, como se dice por ahí, que los de derecha se avergüenzan de decir que son de derecha, ellos no dicen que son, no, de derecha no son todos del centro, ¿no? Pero las acciones y las políticas que va diseñando el gobierno hacen que la derecha privada, digamos, se envalentone y vaya pidiendo cosas que son difíciles de pedir, ¿no? Porque pedir para que puedan contratar gente por menos del laudo y poder echarla sin pagarle despido, hay que ser muy grosero, ¿no? Pero claro, el ambiente que hay está precisamente favoreciendo ese tipo de actitudes. Los maya oro, bueno, si el presidente lo dice, los maya oro, hay que ayudar a los maya oro, sí, hay que ayudar a los ricos, para que después la teoría del derrame, que nunca funcionó ni en Uruguay ni en todo el mundo, la teoría del derrame haga que cuando los ricos se llenan, derraman para abajo. Nunca pasa eso. Cuando se llenan los ricos, se la llevan para afuera o hacen otras cosas. Así que me parece esencial hoy comparto también, y creo que va a ser un punto central de nuestra discusión en el día, comparto también que el Frente Amplio no puede tener 40 grupos y que cuando entras a la mesa de votación, al cuarto secreto, hay, no sé,
40 listas del Frente Amplio. No hay 40 opiniones ni 40 matices dentro del Frente Amplio. Lo que hay puede ser 40 actitudes personalistas. Yo quiero tener mi lista, yo quiero tener... Hay que tener una síntesis y un resumen, pero también es verdad que con la alianza progresista con la que hemos construido tanto a lo largo de tantos años, tenemos que, de alguna manera, no perder del todo nuestra identidad. Nosotros tenemos, porque estamos arraigados en el interior y es parte del proyecto estratégico. Si queremos influir en el interior, tenemos que ver cuáles son las aglomeraciones por los grupos políticos que tienen base en el interior y sin lugar a dudas la Alianza Progresista es uno de ellos. Tenemos que ampliar nuestros espacios, es verdad, no perder la identidad, discutir sobre eso, que no nos vaya a pasar como nos pasó cuando decidimos, después de ganar la elección del 2004, eliminar al Frente Amplio, al Encuentro Progresista. Y borramos el Encuentro Progresista, nos hicimos todo el Frente Amplio, y hoy nos faltan interlocutores, como decía el Flaco, para hablar con la sociedad. Porque una cosa sería el Frente Amplio y otra el Encuentro Progresista, manteniendo una unidad de acción, pero que tuvieran la posibilidad además de captar aquellas voluntades que no necesariamente fueran de uno o de otro. Así que yo estoy quedándome por acá. Yo siento que el relevo de los elencos es muy importante, yo estoy en esa parte desde hace tiempo, Flaco lo sabe. Y estuve de ministro de Relaciones Exteriores porque el presidente me lo pidió, si no, no hubiera estado ya. Mi última actuación hubiera sido en el Senado del 2010 al 2015. Hay que renovar los elencos, a veces cuesta renovar, otras veces no cuesta, en algunos lados no cuesta, hoy yo pienso cuesta renovar, pero Pablo me decía, bueno, no tanto, mira que en Cerro Largo tuvimos de presidenta de una mujer, y una mujer con una cabeza abierta, de Patricia, y bueno, y anduvo muy bien. Así que la renovación es importante, y hay que ver cómo hacemos para atraer a los jóvenes para esa tarea. Y otro tema que me parece que Agustín, por lo menos capaz que yo no lo sentí, es el tema de lo verde y de la ecología, cosas que los jóvenes están muy comprometidos. Y creo que todos deberíamos estar comprometidos con eso. Y ese tendría que ser un punto alto del Frente Amplio y del interior, sobre todo para un país con una base de economía agraria que opera y afecta los recursos naturales. Así que con esta y otras cosas más podemos ir pensando para discutir en la tarde cómo hacemos para... creo que fue también comparto, ¿no? Yo era de los escépticos sobre la junta de firmas y creo que fue un gran logro, y ojalá podamos también tener el segundo logro de tirar abajo esos artículos de la ley. A mí me hubiera gustado tirar toda la ley entera, ¿no? Hoy venía haciendo un cuento de que le hicieron una entrevista a Fatoruso, el músico, Brecha creo que era, y entonces él preguntándole a ver por qué iba a votar en contra de la ley de empresas públicas. Entonces, esto es una cuestión muy política. Dice, déjame pensar un poquito, le dijo al periodista, y llamame dentro de media hora y yo armo algo. La llamó dentro de media hora y dice, bueno, si te preparaste, sí me preparé. Bueno, ¿por qué vas a votar contra? Porque esta ley es una mierda. Perdón. Pero vale, y esto era más o menos parecido, porque es la base de toda la ideología que ellos tienen, ¿no? La LUC es la base de la ideología neoliberal que ellos profesan y defienden. Bueno, termino por acá. ¿Vale? Gracias.